Encantado de poder saludar a dos personajes significativos dentro de una aspiración social singular que reúne expectativas de varios sectores, empresariales, institucionales y ciudadanos. Institucionales por el lado de la Policía Nacional e inclusive de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Es que estamos buscando planes de seguridad para nuestras principales ciudades ecuatorianas. Y el objetivo es el mismo, naturalmente. Pero las modalidades deben ser esencialmente distintas. Y entonces ahí se producen discrepancias entre los municipios y el gobierno. El gobierno no atina a apuntalar coherentemente los empeños que tienen los cabildos. Desesperados los cabildos porque sobre ellos la protesta pública y la exigencia de los ciudadanos o de la ciudadanía en todas las urbes del país se concentran para decir, haga algo gobierno seccional por mantenernos en un escenario de tranquilidad y no de permanentes sobresaltos. Los bandidos se han agrupado, propios y extraños, porque en este momento vamos a tener una invasión marciana prácticamente como las películas de nosotros cuando muchachos, la invasión marciana, pues era lo. Están ya ajustando rigurosamente estratagemas para poder invadirnos. De hecho, nos han invadido. No todos son de esas características, pero pueden cuajar en eso. Y nosotros no estamos preparados para defendernos. Los municipios discuten con el gobierno. A ti te toca, a mí me corresponde, a usted es que le corresponde. En eso se muestran en este momento. Total, nadie hace nada. El plan Más Seguridad de la ciudad de Guayaquil. Ayer se quejaba precisamente la señorita alcaldesa, Cintia Viteri. ¿Señora o es señorita? Señora es, no. Perdone, Cintia. La señora alcaldesa decía, bueno, a mí tienen que apoyarme, y le dice al presidente Moreno, usted tiene que apoyarme. El gobierno no me apoya en mi plan Más Seguridad. Nosotros queremos más o menos retratar la misma fotografía en Quito y queríamos reunir en esta mañana precisamente a un sinnúmero de cuadros administrativos y de liderazgo institucional, entre los que, por ejemplo, la Policía Nacional figuran como en el esquema guayaquileño como el principal elemento de apoyo a esta cruzada. Pero así, francamente, nos dijeron en la Policía Nacional que no están todavía muy preparados como para enfrentarse a un medio de comunicación. Y ojalá me diga literalmente la forma como a usted le justificaron su ausencia. Yo quería que estén aquí con un gran ecuatoriano y sí, decían que hay temas que todavía deben analizar dentro de la policía para dar pasos en firme y para viabilizarlos. Y así poder dar la información clara y precisa. Son palabras de los señores policías cuando quieren hacerse a un ladito, no están muy seguros que digamos. Bueno, está bien, pero ¿cuándo? Pues el tema es que en Guayaquil ustedes ya están. Aquí los mencionan en la cobertura del diario El Comercio. Y a nosotros nos sorprendió
nos sorprendió hondamente, nos preocupó incluso, de que a la ciudad de Quito siempre le están tomando como última instancia. No la consideran como capital de la República y como ciudad y urbe que debería ejemplarizar cualquier intento de acción para controlar una circunstancia muy, muy complicada para la población, que es la inseguridad, el delito, los asaltos. Entonces, en Guayaquil, el plan Más Seguridad, que busca una estrategia conjunta, puede ser repetido en la ciudad de Quito. Le preguntamos al asesor fundamental del señor alcalde quiteño, el arquitecto don Fernando Carrión, que nos honra con su presencia aquí en los estudios de la cadena Democracia. Ya basta de latas, vamos al grano. ¿Qué necesitamos en Quito? Otro plan de mayor seguridad o de más seguridad, buscando una estrategia conjunta que me parece una metodología lo más adecuada. ¿Cómo le va, arquitecto? Buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Un saludo cordial a toda la audiencia. Sí, yo tuve la suerte de escuchar ayer la intervención de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, en los actos de homenaje a la ciudad de Guayaquil. Esto es lo que decía, ¿no? A ver, esto escuchémosle. Las cartas están sobre la mesa, señor presidente. Guayaquil ha hecho lo suyo. Invertimos $8 millones en esta materia que no es de nuestra competencia. Está en sus manos, señor presidente, dar el siguiente paso. Firmar el convenio en los mismos términos que años atrás se firmó con Guayaquil dentro del plan Más Seguridad, que bajó los índices de criminalidad en la ciudad en delitos contra la vida y los bienes de las personas. El presidente de la Asamblea, César Litardo, ya dio el primer paso, poniendo en el orden del día la ley presentada por Guayaquil, por su entonces alcalde Jaime Nebot y todos los concejales. La puso en el orden del día. Esta ley impide que quienes matan, violan, secuestran y roban salgan al siguiente día de la cárcel como si se tratara de una puerta giratoria en un centro comercial. Y también permite que todos ustedes, sobre todo las víctimas de la delincuencia, le vean la cara al crimen, que se pueda ver la cara del delincuente en todos los medios de comunicación del país. Esquema y formato de reclamo parecido al de su antecesor. Entonces, buena nota. Pero el presidente Moreno más bien le halagó. Le dice, descansa nomás, Jaimito, porque tienes unos retos que te vienen en poco tiempo mucho más jodidos, por usar esa adjetivización muy serrana, mucho más complejos. Entonces, se fue por ahí. Nunca le respondió a la señora alcaldesa lo que le estaba reclamando. Está en sus manos, señor presidente, para que lo firme, para que lo suscriba. Más seguridad para Guayaquil, al estilo Nebot, pero el presidente salió con estas. He firmado un decreto que establece, por un lado, una visa para los hermanos venezolanos que quieran ingresar a Ecuador, como está previsto en la Ley de Movilidad Humana. Y por otro, regulariza con una visa humanitaria excepcional de residencia temporal la permanencia de aquellos ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en el país y que no han violado la ley. Para facilitar esa regularización y conscientes del desamparo que enfrentan los hermanos venezolanos por parte del régimen opresor de Venezuela, Ecuador reconocerá la validez de sus pasaportes y documentos de identidad hasta 5 años después de su fecha de expiración, tal como se lo prometí al presidente Juan Guaidó. También he dispuesto la realización de un censo que nos permitirá saber en dónde están, a qué se dedican y en qué condiciones viven los migrantes de Ecuador. El lunes enviaré a la Asamblea Nacional una reforma indispensable a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que complemente este decreto. Estamos en este momento, Fernando, también en contacto directo con Juan Zapata. Ingeniero, muchas gracias.
ex candidato también a la alcaldía de Quito. Prefectura. Perdón, a la prefectura de Pichincha, no, de la alcaldía de Quito. Tal vez hubiera ganado, aunque medio complicado le veo. Ganaron los correístas en ambas dimensiones. Y a usted creo le ganaron jugando a Barcelona. Pero, ingeniero Zapata, tenga la gentileza, ¿cómo ve usted la inseguridad quiteña y pichinchana? ¿Cómo piensa usted unirse, digamos, a una campaña y a una gestión que puedan ofrecer desde el lado del ECU 911 valiosas oportunidades y nutrirse de sus conocimientos y experiencias tanto las ciudades de Quito como también la ciudad de Guayaquil? Usted está ahora en el puerto principal. Allí, ¿qué está maduro? ¿Qué está consolidado? Aquí en Quito y en Pichincha, ¿qué es lo que nos falta? ECU 911, porque es a nivel nacional, tenga usted la gentileza de hablar como su comandante en jefe. Buenos días, estimado Gonzalo, qué gusto saludarle, un saludo cariñoso a Fernando, un gran amigo, y a todos quienes nos escuchan. Sí, efectivamente, Gonzalo, yo vine acá a Guayaquil porque esperábamos que en la tarde y en la mañana de ayer, quizás una pequeña diferencia que solamente nos marca el no poder firmar el convenio con la alcaldía de Guayaquil, pensábamos que se iba a superar y podíamos firmar en la sesión. ¿Y cuál era? Es solamente, Gonzalo, algo elemental. Usted sabe que los protocolos del ECU 911 son nacionales. Entonces, lo que nosotros pedimos es que en el convenio se maneje y se siga manteniendo que los protocolos son nacionales y cada ciudad, únicamente cuando ya vamos al tema territorial, en un reglamento se pone cada especificidad. Porque, por ejemplo, la Tacunga tiene, por decirle, el volcán Cotopaxi y tiene que tener una especificidad para un reglamento cuando tengamos que acercar al territorio, porque hay que entender que el ECU 911 maneja 5 bandejas de servicios. El primero, que es la seguridad ciudadana, el segundo, que es la gestión de riesgos, el tercero, que es la gestión sanitaria, el cuarto, que es la movilidad del tránsito, y el quinto, que son las, obviamente, respuestas municipales. Entonces, cuando nosotros generamos un convenio marco, ese convenio marco tiene que estar relacionado a las leyes nacionales. Entonces, no podemos generar un protocolo para cada ciudad. Ese es el pequeño detalle que está faltando para firmar el convenio con Guayaquil, que espero que en los próximos días, en las próximas horas, lo superemos y podamos firmar, porque la voluntad existe de todas las partes. Yo creo que nadie va a estar en desacuerdo que todos sumemos esfuerzos para que las 1,100 cámaras que tiene el municipio de Guayaquil se unan a las 640 que tiene el ECU 911 y nace este nuevo ECU 911 Guayaquil. En eso estamos absolutamente claros. Entonces, es la pequeña diferencia, estimado Gonzalo. En Quito hemos ya hecho intercambios de un documento que espero que el alcalde Yunda en la próxima semana ya lo podamos firmar. No ha habido ningún inconveniente también. Y esa es la manera de sumar esfuerzos, porque usted lo acaba de decir, estimado Gonzalo, tenemos nuevas complicaciones que tenemos que asumir estos retos con todas las instituciones. Entonces, por eso me encuentro acá en Guayaquil y espero que se solucione en las próximas horas este pequeño impasse, digamos así, que es absolutamente... Ojalá en simultáneo pueda tanto el señor arquitecto respetabilísimo, ejecutivo capitalino, ejecutivo público, líder de nuestra ciudad, así como usted, que goza también de la confianza ciudadana, puedan hacernos caer en cuenta cuáles son las diferencias de los impactos delincuenciales y del marco de inseguridad que viven las ciudades de Quito y Guayaquil, Guayaquil y Quito. ¿Qué le preocupa más a Fernando de la ciudad de Quito? Y seguramente usted está activando al señor alcalde Yunda para que tome providencias y se prepare para una guerra guerra contundente contra la delincuencia, contra la inseguridad, con algún esquema similar al que han logrado dibujar en la ciudad de Guayaquil, en acción masiva, en acción conjunta, institucionalmente global. Tenga la bondad.
A ver, Gonzalo, yo creo que los tipos de violencia que existen en Guayaquil y Quito son de alguna manera distintos. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que significa los fallecimientos por causas externas, en el caso de Quito son principalmente homicidios y en el caso de Guayaquil son principalmente asesinatos. La diferencia entre el uno y el otro radica en que el asesinato tiene una premeditación, tiene una alevosía, tiene una estructura orgánica atrás. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema del narcotráfico. En Guayaquil ha entrado con mucha fuerza, desgraciadamente, esta droga que se denomina H, que es una droga muy fuerte y que entró al principio básicamente regalando esta droga y poco a poco fue subiendo los precios para ubicarse en los precios de mercado. Posicionamiento de mercado, ¿no? Exactamente. Y luego en el caso de Quito eso prácticamente no existe, la droga H. Ahora, lo que sí me parece interesante es lo que ocurrió el día de ayer con la alcaldesa de Guayaquil, que le planteó al gobierno pues prácticamente empezar a trabajar de forma coordinada el tema de la seguridad. Y eso me parece que es importante. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno hace aproximadamente un mes le llamó al Ecuador la necesidad de establecer un diálogo nacional y dentro de los 7 temas que planteó el diálogo nacional, uno era exclusivamente de violencia y el segundo era de narcotráfico. De tal manera que lo que me parece que ha hecho Cynthia Viteri ya en su condición de alcaldesa es tomar el guante de alguna manera y plantearle al gobierno nacional, sí, empecemos a coordinar. Ya pasemos del diálogo, pasemos de los análisis, etcétera, y empecemos a ejecutar políticas. Habla que el municipio de Guayaquil tiene la posibilidad de hacer una inversión de alrededor de $8 millones al año, Sí. que si nosotros comparamos con Quito... Ha ido llevando el cheque. El caso de Quito, bueno, Juan conoce mucho más, le saludo también a Juan, con quien tengo una gran amistad. Juan conoce la tasa de seguridad que produce el municipio de Quito, que muy pocos municipios tienen esto, y el municipio de Quito fue el primero que empezó a trabajar esta cosa, lo cual le da una capacidad económica también muy importante, parecida a la que está planteando Guayaquil. El coautor es seguramente... Paco Moncayo fue el que planteó la tasa de seguridad. Entonces, ahí hay recursos. Pero también. De esto está hiperenterado Juan Zapata. Obviamente, porque él fue secretario de Seguridad de la anterior administración y manejó esos recursos. Entonces, el municipio tiene recursos, no tiene la competencia, porque la competencia, según el COTAD, ya le corresponde al gobierno nacional. El gobierno nacional ha planteado el diálogo nacional. Pasemos del diálogo a la acción. Guayaquil acaba de plantear esto. Me parece que Quito tiene que hacer exactamente lo mismo para empezar a trabajar por lo menos. Pero ¿de qué diagnóstico partimos tanto en Guayaquil como en Quito, Juan? Bueno, lo que dice Fernando Gonzalo tiene razón. Son dos realidades totalmente diferentes y uno tiene que acomodarse a las realidades. Sin embargo, el concepto es el mismo. El sumar esfuerzos, porque si bien es cierto, los municipios tienen una competencia absolutamente clara, que es la prevención del delito. Y en el tema de prevención del delito podemos hacer mucho, sobre todo lo que es la videovigilancia. Por eso es que nosotros estamos manejando en este esquema de la repotenciación del ECU 911 una segunda parte que es fundamental, donde los aliados estratégicos son los municipios, en el sentido de generar justamente mayores campos en temas de videovigilancia con prevención del delito. Lo que decía Fernando tiene razón, en Quito tiene una tasa de seguridad más o menos que está al borde de los 7 millones anuales, que más o menos es un rubro muy parecido a lo que está ofreciendo Guayaquil. Sin embargo, también hay que entender una cosa, Gonzalo, y yo lo conozco porque estuve manejando la Secretaría de Seguridad, que también los municipios tienen una competencia directa, que es la gestión de riesgos. Y obviamente un municipio como Quito, en el cual obviamente es de conocimiento público, hace 4 años tuvimos que enfrentar lastimosamente todos los fenómenos posibles que está sujeta a la ciudad, como inundaciones, movimiento de masa, actividad sísmica, volcánica, remolino de vientos. También tiene que guardar un presupuesto para manejar la competencia directa que tiene en gestión de riesgos. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es optimizar estos recursos para que al final gobierno central, gobierno, obviamente los GATS, podamos generar este marco de alianza estratégica y poder generar, obviamente, lo que yo les decía, el tema de la videovigilancia. Y creo que Quito está muy avanzado, y lo decía ayer la ministra, el tema del apoyo a 35 UPCs y una VC, que también es fundamental para que tengamos, obviamente, la Policía Nacional en territorio. Entonces, esas son las maneras de Gonzalo y Fernando de actuar de manera coordinada para que al final todos enfrentemos, obviamente, lo que
es una preocupación de todo el país, que es la seguridad, y como le vuelvo a insistir, el ECU maneja no solamente la seguridad ciudadana, sino la coordinación de todas las emergencias a nivel país. Disertemos y pongamos los puntos sobre las IES de manera conjunta, porque estoy invitando a un hijo de un ministro de gobierno que yo lo recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, muy conocedor de la realidad de las dos ciudades. Él se llamaba guayaquileño Carlos Estarelas Merino, me parece que era el segundo apellido. Su hijo, el señor doctor académico, entusiasta ciudadano, conocedor de estas materias que ustedes también dominan, es Carlos Estarelas, que está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Estoy con Fernando Carrión y el señor ingeniero Juan Zapata del 911. Queremos hablar de seguridad para ambas ciudades. Usted tenía una predisposición y unas premisas importantes para tanto Quito como Guayaquil. ¿Pueden las dos ciudades elaborar un plan más seguridad en simultáneo? Sería mi primera consulta. Sí, muchas gracias. En primer lugar, muy gentil por las expresiones sobre mi padre. Sí, lo conocí, nos quisimos mucho. Sí. Muy amable, muy gentil. Yo había venido sosteniendo la necesidad de que en ciudades grandes como Guayaquil o como Quito era necesario la intervención municipal, y había indicado que, por ejemplo, en los Estados Unidos los municipios se encargan de la seguridad de esos municipios. Por eso es que hay, aparte del FBI, la seguridad de cada municipio, que tiene incluso su propia policía. Entonces, decía que en este tipo de ciudades era muy importante la colaboración de la municipalidad, porque son ciudades muy grandes, porque además consideraba, sin ser experto en el tema, que el plan de seguridad que mantiene la policía les queda un poco corto, un poco obsoleto, pero señalaba también que gran parte de la inseguridad que vive el Ecuador hoy se debió a un esquema impuesto por el gobierno del expresidente Correa con relación a quitar la visa para ingresar en el Ecuador. La visa es un privilegio que le da un Estado a los nacionales de otro país, y el gobierno del presidente Correa quitó las visas, creando un paraíso migratorio en el país, y además puso en la Constitución de Montecristi que hay una ciudadanía universal, que no existen ilegales en el Ecuador, eso está en la Constitución. Entonces generaron que vengan personas de otros estados, no siempre con buenas intenciones, y han traído una serie de delincuencia que la está viviendo el país. Entonces, esa preocupación yo creo que es muy fuerte en el país, y creo que los controles migratorios, además de un plan de seguridad mayor, deben de implementarse en el Ecuador. ¿Qué tipo de migraciones están viniendo desde Venezuela? No solo desde Venezuela, a partir del gobierno del presidente Correa entraron cubanos, haitianos, venezolanos, y hasta del ISIS. Sí, ahora la ministra del Interior dice que personas de ISIS ingresaron por el Ecuador, porque el Ecuador se ha convertido en un paraíso migratorio, sin visas, sin controles. Entonces, el plan de seguridad no solo debe de ser la colaboración entre el municipio y la policía, sino que debe estar integrado también a tomar acciones migratorias, como en todos los estados los hay. Cualquier plan de seguridad para las dos ciudades debe partir de un plan migratorio distinto. Yo
Creo que sí. Yo creo que es importante, si no hay un plan migratorio, si sigue siendo esto un lugar donde cualquier persona puede ingresar sin visa, vamos a pasar momentos muy difíciles en el Ecuador. Le saluda Fernando Carrión, señor doctor Estarellas. Sí, un saludo cordial, doctor Estarellas. A ver, yo lo que quisiera plantear respecto del tema migratorio es que obviamente se necesitan los controles del caso, pero lo que ocurre con la migración venezolana es la cantidad. Se habla de que a fines de este año, y son palabras del propio presidente, llegaríamos a tener 500.000 venezolanos viviendo en territorio ecuatoriano. Una cifra similar en cuanto a gastos que va a deducirse de lo que podía haber beneficiado a la gente ecuatoriana. $500 millones. Bueno, ese es un problema gravísimo, el monto, la cantidad de venezolanos que están llegando al Ecuador. Si nosotros nos ponemos a ver que lo que ocurre con esto es que tiene un impacto en el mercado laboral, que tiene un impacto en los servicios, qué sé yo, de salud, de educación, que tiene un impacto en el espacio público, etcétera. Esto genera obviamente problemas bastante complicados, y no porque sean venezolanos, sino por el monto. El Ecuador es un país de 17 millones de habitantes, que nos entren 500.000, eso significa alrededor de casi 3-4%, que es una cantidad muy grande. Es decir, ya tiene un impacto estadístico. De Venezuela se estima que han salido ya alrededor del 12%, pero son 33 millones de personas que viven en Venezuela. Y esto parece que no va a cambiar, sino que va a seguir acrecentándose. Ahora, otra cosa que podría ir en la línea de lo que planteó la alcaldesa de Guayaquil, que me pareció muy interesante, es que hay algunas cosas nacionales que tendrían que verificarse localmente. Por ejemplo, el número de policías. De lo que yo tengo entendido, en el caso de Quito hay un déficit de policías de más o menos 5.000. Y muchos de los policías que están en Quito cumplen otro tipo de tareas que no están vinculadas directamente a la seguridad. Por ejemplo, están cumpliendo tareas burocráticas, administrativas, etcétera, que hace que esos policías no estén en la lucha cotidiana contra la violencia. Entonces, una cosa es el déficit de policías. Una segunda cuestión que me parece que es importante, y esto es a nivel nacional, es el caso de que nosotros no tenemos un sistema de inteligencia. En estos días, por ejemplo, con la crisis carcelaria. ¿Aquí en Quito? En el Ecuador. En el Ecuador. En estos días, con la crisis carcelaria, hemos descubierto que hay una recomposición del grupo de los choneros, y que se está recomponiendo al interior de la cárcel. El grupo de los choneros ha sido de las bandas criminales más organizadas, más estructuradas, más vinculadas incluso a los mercados ilegales internacionales. Entonces, si nosotros no detectamos eso y solo descubrimos hoy día con la crisis carcelaria, lo que nos muestra efectivamente es que no tenemos inteligencia. Y son los activistas de las cárceles, de muchas cárceles de todo el país. Y que están operando desde las cárceles en el exterior. En otras palabras, tienen la cárcel como una forma de cobertura para su actuación. Entonces yo creo que eso es importante. Y un tercer elemento, la crisis económica que nosotros empezamos a vivir a fines de los años 2016, 2017, principios del 2017, ha generado muchos problemas estructurales como desempleo, como problemas interpersonales, etcétera, etcétera. Pero las salidas a la crisis también están generando problemas. Nosotros hemos visto ¿En qué sentido? Por ejemplo, los datos que acaban de salir del INEC en términos del empleo, y básicamente en el caso de Quito aparecen dos cosas. Uno es la pérdida de la capacidad de empleo que tiene la ciudad de Quito y le convierte prácticamente en la ciudad crecimiento impresionante. Impresionante. Sí. Y la segunda es la precarización del empleo. En otras palabras, la cantidad de personas que se están yendo al sector informal. En estos días hemos visto en la prensa la cantidad de críticas que se le hace al municipio por la presencia de vendedores en la calle. Es decir, yo creo que aquí tenemos un problema estructural y me parece que sería muy interesante también en los acuerdos internacionales que se están llevando a cabo para el manejo de la política económica o las salidas que se están planteando dentro de la política económica, que sería muy interesante que se incorpore la dimensión de seguridad
y no solo que se incorpore la dimensión de seguridad en ese aspecto, sino que se les escuche por lo menos a los alcaldes de las ciudades más complicadas, en este caso de Quito y Guayaquil, porque son las que están sufriendo de manera directa los impactos, primero de la crisis y lo segundo, la salida de la misma. Más o menos, ¿qué describió la señora alcaldesa de la ciudad de Guayaquil ayer en su discurso? ¿Y cuál es el documento referente que ha entregado al señor presidente Moreno y que le motivó a que tenga la bondad de firmarlo y de aprobarlo, disimulando un poco, diciendo que también el mismo esquema podría aplicarse en la ciudad de Quito? Me gustó ese gesto solidario en el discurso. Pero en la práctica, ¿con qué podemos contar, señor ingeniero Juan Zapata? Bueno, mire, Gonzalo, justamente lo que hacía el análisis de Fernando y el arquitecto que está, el doctor que está en línea también. Estarelas. La ministra del Interior teníamos absolutamente claro que cuando hicimos el estudio de la repotenciación tenía que haber una comisión tripartita. El Ministerio del Interior, a través de la policía, que tiene obviamente la georreferenciación del delito, para generar obviamente la reubicación de cámaras, la incorporación de cámaras en los puntos donde obviamente la cámara cumple una función de la videovigilancia, que es obviamente preventiva y proactiva. Pero algo muy importante que ustedes lo toparon y lo acaba de topar Fernando, era el tema de que participe migración, con la finalidad que nos den los puntos exactos en donde ya la nueva tecnología, que hay que utilizarla con el reconocimiento facial, nos pueda permitir determinar exactamente qué tipo de personas están ingresando al Ecuador, porque yo creo que Ecuador, inclusive su constitución lo determina, el tema de la movilidad humana, pero también tenemos que determinar qué personas ingresan al país y si estas personas deberían ingresar a través de un control de su visado. Así es. Entonces nosotros, mi querido Gonzalo, en este plan de repotenciación tenemos ya 1.150 nuevos puntos, en los cuales prácticamente un 30% están determinados ya puntos con reconocimiento facial y reconocimiento inclusive de placas, identificación de placas, porque también en algunas provincias fronterizas tenemos esta complicación del robo de vehículos de países, tanto de Ecuador con Perú o Ecuador con Colombia. Entonces, exactamente eso contempla los planes que estamos estableciendo tanto para Quito, Guayaquil y para todo el país. Obviamente, en algunos casos se pone mucho más énfasis por la ubicación de algunas provincias. Entonces, en ese sentido, yo al menos, le vuelvo a repetir, Gonzalo, estoy optimista de que en los próximos días entendamos solamente el ponernos de acuerdo en un tema de protocolos nacionales y obviamente después reglamentaremos algún protocolo para aterrizar a la ciudad. En ese sentido va la orientación nuestra, y este plan de repotenciación, le vuelvo a insistir, Gonzalo, estuvo conformado por Migración, por la Policía Nacional, por el sistema de gestión de riesgos, porque Ecuador es altamente vulnerable y tenemos que también estar monitoreando las amenazas naturales y antrópicas que tenemos. En ese sentido, está muy de la mano con lo que el presidente anunció el día de ayer, el tema de ya poner nuevos sistemas de ingreso al país y obviamente nuevos requisitos que lo manejará el Ministerio. ¿No ha sido tarde o se asustó ya el presidente Moreno? Bueno, yo creo que cualquier país tiene la intención, si nosotros queremos mejorar los niveles de seguridad, determinar quiénes están ingresando al país, y por eso es que la repotenciación del ECU 911 contempla ya el tema de reconocimiento facial, pero el reconocimiento facial no tendría ninguna injerencia o no tendría ninguna repercusión si no estamos conectados obviamente a las bases de datos de la policía, que obviamente son los que tienen la base de cuáles son las personas que están requeridas por pero la policía, doctor Estarelas, está en una fase que me anunciaron ayer de revisión, una fase de preparación. Están analizando determinados documentos, comparaciones entre las urbes más agobiadas por la delincuencia y la inseguridad. Pero deben haber distancias. Que el modelo de estrategia debe ser conjunta, eso nos agrada a todos, incluso de mutua colaboración en términos de experiencias entre las urbes de todo el país. Pero las ciudades son distintas. ¿Cómo podría usted ser tan amable en definir
lo de Guayaquil y lo de Quito. Doctor Estarelas. Sí, es verdad, son distintas. Por eso cada municipio, desde mi punto de vista, debería coordinar con la policía. De hecho, la policía en el gobierno anterior fue tantas veces reorganizada que le ha sido muy difícil poder salir adelante. Yo oí a los panelistas y es verdad, debería también haber un sistema de computación con todos los estados para saber las personas que vienen al país si son delincuentes o no. Es decir, ni siquiera hay una hoja de ruta, no se tiene nada computarizado. Entonces, en el Ecuador se da el caso que muchos refugiados o que se consideran refugiados en realidad no son así, sino que son delincuentes. Entonces, la cooperación internacional, como decía Fernando Carreón, es fundamental en el sentido de que se debe también colaborar en el punto importante que es la seguridad. Eso lo existe en la Unión Europea porque uno ingresa a la Unión Europea y hay un control y saben a qué país uno va saliendo. Entonces, eso es importante. El problema es que el Ecuador se ha quedado sin políticas de Estado. Me recuerdo yo que en el gobierno del presidente Palacios, siendo canciller Francisco Carrión, se hizo un plan que se llamaba Planex, que era de política exterior para muchos años del Ecuador. Sin embargo, no fue descartado por el gobierno que después vino. Entonces, es necesario, volviendo al punto de la colaboración internacional sobre la delincuencia, asimismo que cada ciudad colabore directamente con su municipio, porque las características pueden ser parecidas, pero no iguales. Uh-huh. Y doctor Estarelas, el tema que me preocupa a mí personalmente es de que estas bandas internacionales estén pensando que el Ecuador como que es un escenario propicio para establecer también corporaciones delincuenciales o cosa por el estilo, al punto que la propia ministra, con intencionalidades un poco de hacernos ver a fondo el problema, María Paula Romo, nos dice en últimas horas que al Ecuador han ingresado integrantes de la mismísima ICES y que ella va a proponer una reforma a la ley de movilidad para regular estas migraciones de todas partes del mundo. Como decía alguien hace contados instantes, están viendo que Ecuador es una linda tierra para instalarse y desde aquí más o menos monopolizar en la región actividades delincuenciales de alta, ¿qué podríamos decir? De alta potencia. De eso nos explica Fernando Carrión, si es tan amable. A ver, respecto del caso de la migración venezolana, tuve la oportunidad de leer un informe la semana pasada respecto de la política que tiene Venezuela en relación a la emigración, es decir, a la salida de venezolanos de su territorio. Y aquí da la impresión, según este informe, que hay dos cosas que le interesan al gobierno de Venezuela. Uno es tener menor presión social. Claro. Si ha salido alrededor del 12%. Y dicen que mandan desde las mismísimas cárceles venezolanas. Sí, también. Pero han salido el 12% de la población venezolana, lo cual significa que hay menos presión social. Son 5 millones, creo. 6 alrededor millones. De 5 millones. Sí. Significa menos presión de demanda para consumo generalizado, porque el problema que tiene este rato Venezuela es de consumo. Y la segunda cosa que se plantea ahí es que... Es decir, de oferta de alimentos que no tiene. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tiene menos presión el gobierno de Venezuela. Y por otro lado, una de las grandes ventajas que tiene el gobierno de Venezuela son las remesas. Tuve la oportunidad de ver, en el caso de Ecuador, nosotros hemos enviado el año pasado cerca de $500 millones.
Si nosotros hemos enviado 500 millones de dólares, habrá que ver qué es lo que ha pasado con los migrantes venezolanos en Colombia, en Perú, en Chile, en los Estados Unidos y España. Probablemente ya es un rubro que tiene un impacto económico dentro de Venezuela. En otras palabras, el gobierno de Venezuela estimula la salida de la gente porque le permite a un plazo relativamente corto tener ingresos por la vía de remesas. Y entonces, si nosotros no cortamos esa situación, y me refiero en general a América Latina, lo que va a seguir ocurriendo es que la gente de Venezuela va a continuar saliendo. Una segunda cosa, respecto de las organizaciones criminales y este caso de los choneros. En general, las organizaciones del crimen internacional, yo las defino como redes globales del crimen, por ejemplo, el cartel de Sinaloa, que después del juicio que se vivió en Nueva York al Chapo Guzmán, vemos claramente que tiene su presencia en el caso del Ecuador. El cartel de Sinaloa es un holding, es decir, no es un cartel así nomás, sino que es un holding. ¿Qué significa un holding? Que es la suma de organizaciones que cumplen funciones específicas dentro de la cadena del narcotráfico. En el caso del Ecuador no hemos tenido en este último tiempo, porque han sido desactivadas, el mismo caso de los choneros, pero da la impresión que los choneros se empiezan a recomponer. Y si los choneros se están recomponiendo, quiere decir que hay otras bandas que deben estar exactamente en la misma lógica. Si eso ocurre, lo que va a pasar es que el cartel de Sinaloa o los otros carteles van a tener, por hablar en términos militares, cabezas de puente dentro del territorio nacional. Y ahí sí vamos a tener un poco más de problemas, porque por el territorio nacional pasan 500 toneladas de narcóticos, que es una cantidad muy grande. Perú produce 450 y Bolivia alrededor de 300. En otras palabras, por el territorio ecuatoriano estaría pasando más que la producción de Perú y más que la producción de Bolivia. Y eso va a demandar, sin duda, estructuras que le permitan justamente este paso. Si nosotros no tenemos inteligencia frente a esto, si nosotros no tenemos una política económica frente a esto, si nosotros no tenemos una política antinarcóticos frente a esto, si no tenemos una política de violencias, no violencia, violencias para enfrentar esto, probablemente lo que vamos a seguir viviendo es lo que estamos viviendo este rato en el país, que es el incremento de los números, de las tasas de la estadística. Innovaciones de carácter legislativo podrían hacer factible, posible, de que instalemos cárceles productivas en nuestro país, como ocurre en Estados Unidos y en la nación mexicana, que son presos en grandes fincas o en grandes territorios productivos, presos con factorías encargadas de elaborar determinados insumos importantes para la industria. Esta experiencia, doctor Estarellas, ¿usted la conoce tal vez en los libros o en las revistas y las experiencias que han suscitado? Un minutito, ingeniero Carrión. Tenga la bondad, doctor Estarellas. Sí, gracias. Mire, en el Ecuador no existen cárceles seguras. Supuestamente en Guayaquil había una cárcel segura que se llamaba La Roca, pero los delincuentes comunes entran y salen de las cárceles. El problema puede ir más allá por la cantidad, como mencionaba Fernando Carreón, de personas que están con los carteles de la droga y el narcotráfico. Y hay muchos ecuatorianos que están metidos en esos carteles y muchos extranjeros que vienen al Ecuador y se nacionalizan ecuatorianos porque en la Constitución del Ecuador dicen que no se extraditan nacionales. Entonces, ese es un problema que vamos a enfrentar, porque estos capos de la droga internacionales que se han hecho ecuatorianos o ecuatorianos que ya están en el narcotráfico, basado en ese principio de no se extraditan nacionales, el Ecuador no los entrega, pero no hay cárcel segura para que ellos estén dentro de estas cárceles. Lo ideal sería, como usted bien señala, hacer una reforma, y en este caso una reforma constitucional, para que en el caso del narcotráfico
sí se extraditen a estas personas. Lo que hizo Colombia, por ejemplo, o lo que hizo México, por ejemplo, porque el Chapo Guzmán en México varias veces salió de la cárcel y a Pablo Escobar le crearon una cárcel que era la Catedral y hacía lo que él quería. Entonces, este problema lo vamos a enfrentar, como dicen los especialistas que están conversando con usted, lo estamos viviendo y lo ideal sería preverlo reformando la Constitución para que en caso del narcotráfico o de narcotraficantes sí se entreguen nacionales. Juan Zapata y Fernando Carrión a continuación. Ingeniero. Así es, mi querido Gonzalo, yo creo que sacamos una conclusión general. Los municipios y el Estado central tenemos que ser aliados estratégicos y sumar esfuerzos en lo que cada uno le corresponde, y sobre todo determinar que los esfuerzos tienen que ir, pero siempre respetando las competencias de cada institución, porque a veces, mire, en esta, lo que hemos visto a nivel nacional, muchos municipios por el afán de colaborar generan a veces una especie de centrales de monitoreo, de video walls paralelos que no tienen sentido, porque al final es duplicar esfuerzos, porque de nada sirve tener una central si no tiene usted la institución de respuesta, que es la institución articulada. Entonces, en ese sentido, estamos manejando a nivel nacional para que los aliados estratégicos, que sean los municipios, obviamente coordinen y se conecten a las entidades estatales y podamos sumar esfuerzos y obviamente generar una sinergia positiva en la finalidad de lo que todos estamos viendo, que es uno de los factores importantes. A nivel nacional, Gonzalo, las emergencias, el 70% en promedio es seguridad ciudadana. Yo creo que por eso es también la necesidad de que nosotros manejemos este frente. El 15% es gestión, obviamente, sanitaria, y el resto es gestión de riesgos, tránsito y movilidad. Entonces, en esa línea estamos, Gonzalo, y creemos que estamos yendo por el camino correcto. Hay muy buena predisposición de parte de los municipios, y le vuelvo a insistir, estoy muy confiado que en los próximos días ya firmemos el convenio tanto con Guayaquil como con Quito, ¿no? ¿Con qué sugerencias ayudamos, Fernando, a la ministra del Interior? A ver, sobre el tema carcelario, yo creo que ahí hay por lo menos tres grandes problemas estructurales. Uno, me parece que el COIP que se aprobó en el 2014 tiene al menos dos problemas que tendrían que ser resueltos. Uno es que está planteado que prácticamente todos los delitos conduzcan a la cárcel. Una persona que camina en su vehículo con llantas lisas va presa. Una cosa absurda. ¿Por qué no se hace trabajo comunitario, multa, etcétera? Entonces yo creo que hay que hacer una reforma porque todos los caminos conducen a la cárcel, y esto está conduciendo a que este rato el nivel de hacinamiento en las cárceles sea del 42%. Y se ve claramente en las estadísticas como a partir del 2014 hasta la fecha, más que se duplican la cantidad de presos. La segunda cuestión que tiene el COIP es que definitivamente no produce lo que siempre se dice, la rehabilitación y la reinserción. Es decir, el modelo carcelario no va de la mano con el populismo penal que tiene el Código Integral Penal. La segunda cosa que me parece que es importante es trabajar infraestructuras. No tiene sentido a estas alturas del siglo construir grandes cárceles como la de La Tacunga. Eso a mí me parece que es un absoluto despropósito que se hizo probablemente por razones políticas de dar una respuesta inmediata. Hoy día las cárceles no llegan a tener más de 500 presos, porque lo que interesa es clasificar a los delincuentes en función de la gravedad y el tipo de delito que tiene. Y en ese sentido, lo que se busca es que no haya contaminación dentro de las cárceles como está pasando. Y la tercera cuestión, el modelo de gestión, que me parece clave. Aquí está lo que son los guías penitenciarios, lo que son, por ejemplo, lo que usted mismo, Gonzalo, nos señalaba, el caso mexicano, que hay fincas donde los presos pueden trabajar, etcétera, etcétera. Pero todo eso depende si es que hay un modelo de rehabilitación. Incluso escuelas que deberían haber dentro de las cárceles, modelos productivos que deberían haber dentro de las cárceles, resocializaciones dentro de las cárceles, no se puede hacer por lo que impide el Código Integral Penal, lo que impide la infraestructura y lo que impide, desgraciadamente, el modelo de gestión. En cambio, que los que se han robado la plata de los ecuatorianos han ido a invertir
en el primer mundo. Sí, bueno, esas son las paradojas, ¿no? Y porque está invertido en ciertos lugares que están blindados, incluso esa plata es muy difícil que se la pueda recuperar. Así es. Caballeros, muchas gracias. Doctor Estarellas, tal vez un finalísimo. Sí, solo sobre lo último que usted señalaba sobre las personas que tanto han robado y que se han ido a otros países. Lo ideal sería que se firme un nuevo tratado de extradición, porque la mayoría de estas personas se encuentran en Estados Unidos y el tratado de extradición con Estados Unidos es del siglo XIX, Imagínese. donde hay delitos de telégrafo. Entonces, reactivar ese tratado para poder traer a estas personas que tanto daño le han hecho al país. Muy bien, esto me pareció importantísimo. Pero cuando tengamos un parlamento creativo con gente de primer nivel intelectual, lo de ahora es un desperdicio de iniciativa. Muy buenos días, muchas gracias. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por el centro, mete el pelotazo largo por la banda, ¡qué peligro! Se viene el centro, cabezazo y